en muchas cosas, ¿no? Un equipo con muy buen juego posicional, pero que destaca sobremanera también la verticalidad que tienen, ¿no? Es capaz de contraatacar muy bien también, una propuesta muy ofensiva y sobre todo gente con muchísima confianza de medio campo para adelante, no están haciendo goles, están en un gran estado de forma y nos va a exigir defender bien, presionar bien, pero también cuando tenemos el balón, pues hacer buenas vigilancias y elegir bien y las tomas de decisión que sean buenas para que no tengamos disgustos en contraataques de ellos. ¿Y hasta qué punto condiciona también vuestra forma de jugar? Vosotros tenéis una idea, una filosofía, pero también hay que tener en cuenta al rival. ¿Cómo puede condicionar eso? Sí, yo creo que nosotros tenemos que ser fieles a lo que somos, ¿no? Entendemos que en casa, si estamos bien, podemos incomodar mucho al Villarreal, cosa que hicimos contra el Betis también, estos equipos que tienen mucho talento, pero a su vez hay que ajustar todo muy bien, ¿no? Porque un desajuste te puede costar una ocasión, ¿no? Y bueno, también tener balón, ¿no? Las secuencias que tuvimos contra el Betis, al final son equipos que están habituados a tener el balón y cuando no lo tienen sufren también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que necesitaremos estar bien con balón también. El desarrollo del partido contra el Levante te obligó, o no sé, te ha obligado, o te ayudó a darle vueltas a cuál es el equipo titular que tienes que enfrentar, o cuáles son los que tienes que recurrir, ¿o no? Bueno, cada partido es diferente, ¿no? Hemos analizado más el partido del Betis que el del Levante para jugar contra el Villarreal, porque jugamos en casa por el rival y entendemos que se puede asemejar más, ¿no? La alineación fue la misma en los dos partidos, pero el desarrollo muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la baja de David también, por lo tanto, algún cambio tiene que haber. No sé si será el único o no, pero sobre todo pensamos en el plan de partido y en qué es lo que tenemos que hacer más allá de sacar a un jugador a otro. Bueno, un jugador que lleva mucho tiempo jugando a un nivel muy alto, pero bueno, yo creo que el hecho de tener centrales de garantías me hace ser optimista también, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, confiamos en los cuatro y ahora pues tendrá que entrar otro para suplir a David, pero plena garantía de que lo va a hacer bien. Cuando se habla de las sensaciones, ¿no? De que Osasuna empata mucho, de que el Villarreal igual es el equipo más en forma, estáis a 3 puntos. Sí, sí, es verdad que ellos a nivel de goles, a nivel del último partido que meten 5 al Betis, pues parece que vienen en una situación mucho mejor y es verdad que estamos a un partido, ¿no? Nosotros estamos tranquilos en el sentido de que las sensaciones están ahí, los puntos también, pero sobre todo lo que queremos es ser competitivos para bueno, seguir sumando puntos y estar en la posición que estamos mínimo, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno, mañana es una oportunidad más y no podemos empezar con esas urgencias clasificatorias, ¿no? Nosotros mañana hacer un buen partido más, sabemos que si hacemos bien las cosas, por mucho que haya un rival potente enfrente, vamos a tener nuestras opciones y nos centramos más en eso que en otras cosas. Luego hay un parón y algo importante para irte con un buen Sí. sabor de boca, entre comillas, pero no está. Sí, sí, porque al final todo se magnifica, hay 2 semanas prácticamente sin fútbol, entonces es importante irnos con buenas sensaciones y sobre todo con 3 puntos más, ¿no? Que yo creo que corroboraría un poquito este buen inicio que estamos teniendo y el de mañana sí que puede suponer una cosa u otra, ¿no? El año pasado hablabas del horario previsto. Este año, ¿cómo va el previsto? Pues yo creo que vamos sobre el horario previsto, pero el año pasado íbamos por carretera y ahora vamos igual por mar, ¿no? Que es diferente. Ya puede haber oleaje, puede haber. No controlamos tanto los nudos y todo eso. Yo creo que es más complicado lo de este año, pero de momento yo creo que vamos por el Cantábrico, pero vamos bien.